La atmósfera dentro de la nave de guerra alienígena crepitaba de tensión. El capitán Donovan. Wal se mantuvo firme. Sus ojos gris acero escanearon la habitación frente a él. Elevándose en la autoridad alienígena, el comandante Exur del Imperio Ken. Su piel iridiscente brillaba bajo las tenues luces y sus ojos brillaban débilmente. Bayelit se fijó en él con una mezcla de irritación y algo más que no podía identificar. La voz humana de Self era como un viento frío que cortaba el aire. «Debes inspeccionar mi cuerpo». Las cejas de Donovan se alzaron con sorpresa. Su mano se apretó instintivamente alrededor del datapad que sostenía. Sus dedos se flexionaron contra la superficie lisa. «Comandante, no creo que sea necesario». «Nuestro escaneo». Sus escáneres pasaron por alto algo. Ella interrumpió. Su voz se volvió más aguda. «Puedo sentirlo. Una perturbación. Anomalías. Su tecnología primitiva no las detectará». Sus largos dedos se cernieron sobre su pecho, trazando una línea invisible a través de su torso. Donovan se tragó la creciente inquietud que se asentaba en su pecho. El comandante que nunca había sido de los que se dedicaban a la diplomacia, pero sus demandas eran. Cada día se volvía más extraña. Primero insistió en aterrizar en la base humana a pesar de su tecnología superior, y ahora él intentó recuperar la compostura con el debido respeto. «Comandante, soy un soldado, no un médico. Si algo anda mal, no pedí un médico, te pregunté a ti». Sar lo interrumpió una vez más, dando un paso adelante. Su caminata empequeñecía la suya y su rostro anguloso no delataba emoción alguna mientras se cernía sobre él. «Necesito el toque de un humano. Tu raza tiene una forma de sentir lo que nuestras máquinas no pueden. He oído a las leyendas». Donovan sintió que el suelo bajo él se movía de una manera más que física. Esta no era solo otra misión. Algo más profundo estaba sucediendo aquí. Sus instintos se encendieron diciéndole que no se trataba solo de una pieza de tecnología defectuosa. Los Kraan habían estado observando de cerca a los humanos por una razón, una que ahora estaba peligrosamente cerca de descubrir. Enderezó los hombros, negándose a dejar que su imponente presencia lo intimidara. «Si ese es el caso, haré lo que pueda». Ojos. Brillaron con aprobación, aunque fue fugaz. «Bien, sígueme». La tensión entre ellos se intensificó cuando Sellar se giró y se dirigió hacia una puerta elegante que se abrió con un siseo al acercarse. Donovan lo siguió, sin saber bien a dónde se dirigía, pero sabiendo que, de alguna manera, este era el comienzo de algo mucho más grande que una inspección. El estrecho pasillo más allá de la puerta estaba tenuemente iluminado. Las frías paredes metálicas proyectaban largas sombras mientras caminaban. La mente de Donovan corría. ¿Por qué él y qué podría querer decir con el toque de un humano? Los Kraan no eran conocidos por entregarse a supersticiones humanas o creencias en algo más allá de la lógica fría y dura. Sin embargo, aquí estaba él, entrando en una situación que parecía más un acertijo que una operación militar. ¿A dónde vamos?, preguntó Donovan intentando mantener la voz firme mientras doblaban una esquina. El pasillo parecía extenderse infinitamente ante ellos. El silencio entre cada paso, opresivo para mis aposentos privados, respondió sin volverse hacia él. Es el único lugar lo suficientemente seguro. Su inquietud se profundizó. Había estado a bordo de naves Kraygan antes, pero nunca en una zona tan aislada y privada. Los aposentos estaban reservados solo para los oficiales de mayor rango, donde se tomaban decisiones estratégicas y se clasificaban. Las discusiones se llevaban a cabo, y ahora él, un simple soldado humano, era llevado al corazón mismo. Finalmente, llegaron a otra puerta, más grande y ornamentada que el resto. Se abrió con un siseo bajo, revelando una cámara espaciosa, diferente a todo lo que Donovan esperaba. La habitación estaba llena de extraños artefactos. Algunos brillaban con una luz etérea, otros flotaban en el aire como si desafiaran la gravedad. El aire se sentía diferente, cargado, casi vivo. Setter entró primero, haciéndole un gesto a Donovan para que lo siguiera. En cuanto cruzó el umbral, la puerta se cerró tras él, sellándose con un sonido que le hizo latir el corazón. Estaba realmente con ella. Ahora, el comandante Donovan empezó a hablar con un tono un poco más cauteloso. Necesito saber. ¿Qué crees exactamente que está pasando? ¿Cuáles son estas perturbaciones? Mencionaste que Sear se movió al centro de la habitación, aún de espaldas a él. Sus manos se elevaron lentamente como para captar el aire a su alrededor. Nuestros cuerpos, humanos, dijo ella en voz baja, casi como si hablara consigo misma. Son más que solo carne y hueso. Son conductos,
recipientes para la energía que fluye por el universo. Mi gente, siempre hemos creído en controlar esa energía, dominarla. Pero algo anda mal. Donovan la miró de cerca. Su mente intentaba reconstruir lo que ella decía. ¿Te refieres a tu cuerpo? ¿Es algún tipo de problema biológico? No. Volteó sus ojos violetas, brillando más intensamente, ahora fijos en los suyos. No es biológico, es algo más profundo. Algo que tu gente puede entender, incluso si no te das cuenta. Hay fuerzas en juego que nuestra tecnología no puede tocar. Creo que ustedes, los humanos, pueden sentir estas fuerzas de maneras que nosotros no podemos. Donovan parpadeó, sorprendido. ¿Crees que puedo sentir algo que tu tecnología no puede? ¿Por qué pensarías eso? Setter se acercó. El brillo en sus ojos se intensificó porque lo hemos visto. Tu especie, en momentos de desesperación, ha desafiado la lógica. Tus soldados han realizado hazañas que deberían ser imposibles. Tus instintos, más agudos que nuestros mejores sensores, los hemos estudiado. Tu resiliencia, tu ingenio, no lo entendemos del todo, pero sabemos que es real. Frunció el ceño. ¿Estás diciendo que nos has estado observando, probándonos de alguna manera? Sí. Admitió sin pestañear. No te consideramos un humano débil, al contrario. Tu especie tiene algo que nosotros no, una conexión con fuerzas a las que hemos olvidado cómo acceder, y ahora necesito que uses esa conexión. Donovan sintió una extraña atracción ante sus palabras, una mezcla de miedo y curiosidad. No era científico ni místico, pero algo en su forma de hablar despertó algo primitivo en él. Había visto cosas en momentos de batalla, donde su cuerpo se movía antes de que su mente pudiera procesarlo, donde la suerte y el instinto parecían alinearse de maneras que desafiaban la explicación. ¿De qué estaba hablando? Respiró hondo, intentando entenderlo todo. ¿De acuerdo? Comandante, ¿qué necesita que haga? Sear inclinó. Su cabeza ligeramente, su mirada nunca. Necesito que toques esto, dijo señalando un pequeño objeto flotante parecido a un cristalito que flotaba entre ellos. Pulsaba con una tenue luz cálida, su superficie se movía como si estuviera viva. Donovan dudó solo un momento antes de dar un paso adelante, con la mano extendida mientras sus dedos se acercaban al cristal. El calor se intensificó, no doloroso, pero familiar. Una extraña sensación lo invadió al tocarlo. Era como electricidad estática, al principio, pero luego más profunda, como si todo su cuerpo sintonizara con una frecuencia diferente. De repente, el cristal se encendió y Donovan jadeó. Su mente fue bombardeada con imágenes, destellos de estrellas, galaxias y algo oscuro acechando los bordes. Intentó retirarse, pero su mano se quedó atrapada en su lugar por una fuerza invisible. Su corazón latía con fuerza mientras su visión se nublaba y, por un momento, sintió que flotaba hacia. ¿Lo sientes? La voz de Surk era distante, resonando a través de la neblina, la perturbación, el desequilibrio. Donovan intentó hablar, pero no le salían las palabras. Su mente se sumergía cada vez más en las visiones, en el caos arremolinado de luz y sombra, y en el centro de todo podía ver una forma oscura y monstruosa que serpenteaba por el espacio. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda al girar y, por un breve instante, juró que lo estaba mirando directamente. La visión atrapó a Donovan. La monstruosa figura se acercaba como si pudiera sentir su presencia en el caos arremolinado. Sus instintos le gritaban que se apartara para cortar cualquier conexión que se hubiera formado entre él y el cristal, pero su cuerpo no respondía. Era prisionero de su propia mente, observando cómo la oscuridad se expandía, extendiendo zarcillos de sombra hacia él. Y entonces, tan rápido como había comenzado, la visión se desvaneció. Donovan se tambaleó hacia atrás, jadeando, su mano se liberó de la superficie del cristal. El calor se había ido, reemplazado por una fría sensación de vacío en el pecho. Su visión se aclaró y se encontró de vuelta en la cámara. Los extraños artefactos flotantes aún latían suavemente con luz, pero todo parecía estar mal. Sear lo observaba atentamente. Sus ojos violetas se entrecerraron mientras estudiaba su reacción. ¿Lo viste?, preguntó con voz baja e intensa. La oscuridad. Doñana sintió lentamente, todavía tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Qué era?, logró decir con la garganta seca. Sear se acercó. Mirada. Ilegible, ese humano es lo que hemos intentado comprender durante siglos. La perturbación de la que hablé no es solo un fallo en mi cuerpo ni una anomalía en nuestra tecnología. Es algo mucho más peligroso, algo que amenaza a ambas especies. Donovan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Estás diciendo que esta cosa está ahí fuera y es real? Es más que real, Esther. Dijo su voz, adquiriendo un tono sombrío.
Está creciendo, extendiéndose. Hemos detectado su presencia en múltiples sectores, acercándose sigilosamente al corazón de nuestra galaxia. Se alimenta de energía, la corrompe, la distorsiona. Nuestra tecnología no puede detenerla, pero los humanos. Los humanos tienen una conexión con la misma fuerza que busca devorar. Lo sentiste, ¿verdad? Ese poste. Donovan apretó los puños intentando sacudirse la persistente sensación de pavor. No sé qué sentí, pero no fue bueno. Y si has sabido de esto durante siglos, ¿por qué no has hecho algo al respecto? Los labios de Zor se apretaron en una fina línea. Hemos probado nuestras mentes más brillantes, nuestra tecnología más avanzada. Nada de esto ha podido detener su propagación. Creímos durante un tiempo que era un fenómeno natural, algo que podíamos contener, pero luego empezamos a estudiar a los humanos. Los de tu especie tienen una asombrosa capacidad para sobrevivir, adaptarse y más que eso, pareces resonar con fuerzas que van más allá de lo que podemos medir. Por eso te traje aquí, ¿por qué te necesitaba? Donovan frunció el ceño. ¿Se supone que soy, qué? ¿Algún tipo de arma contra esta cosa? No tengo ni idea de a qué te refieres. Zar negó con la cabeza. No es un arma, un conducto. Ya has sentido la conexión. Solo necesitas aprovecharla. Parpadeó. Su mente corría. ¿Cómo se supone que debo aprovechar algo que ni siquiera entiendo? Hizo una pausa. Su expresión se suavizó ligeramente por primera vez. Puedo guiarte, pero no puedo hacerlo por ti. La conexión es tuya. Pero debes saberlo, humano, si no actuamos, la oscuridad lo consumirá todo. Tu gente, mi gente, la galaxia entera. El peso de sus palabras lo presionó. Donovan guardó silencio durante un largo rato. Estaba más allá de todo lo que había entrenado jamás, más allá de todo lo que cualquier humano probablemente había enfrentado jamás y, sin embargo, a pesar de las abrumadoras probabilidades, algo dentro del despertó un profundo instinto. Resuélvelo bien, dijo con voz más firme. No sé cómo, pero haré lo que sea necesario. No dejaré que esto nos destruya. Seora sintió con un atisbo de alivio en sus ojos. Entonces debemos comenzar de inmediato. Hay poco tiempo. Se giró y se acercó a una consola incrustada en la pared. Sus dedos se deslizaron sobre los controles. La habitación se atenuó aún más. Las luces pulsantes de los artefactos flotantes se volvieron más brillantes. En contraste, Donovan pudo sentir un cambio sutil en el aire de nuevo, como el zumbido de un motor justo debajo de la superficie. Te mostraré cómo canalizar la energía. Zar dijo con voz más concentrada, pero primero necesitas comprender su flujo. Cierra los ojos. Donovan dudó solo un momento antes de obedecer. La oscuridad tras sus párpados se sentía diferente de la visión. Estaba en calma, como el profundo silencio antes de una tormenta. Siente el espacio a tu alrededor. Seor le instruyó con voz suave pero firme. La energía nos rodea, en el aire, en los objetos, incluso en mí. Eres parte de ese flujo. Al principio, Donovan no sintió nada. El espacio vacío y el leve zumbido de los sistemas de la nave, pero al concentrarse, un calor sombrío comenzó a extenderse por su pecho como una brasa distante que se enciende. No era fuerte, pero estaba allí, pulsando suavemente al ritmo de los latidos de su corazón. Una buena voz de Sark llegó apenas por encima de un susurro. Ahora, concéntrate en ese calor, déjalo crecer, deja que te llene. Hizo lo que ella dijo, concentrándose lentamente en la sensación. El calor se intensificó, extendiéndose por sus extremidades, a sus dedos, a su mente. Era una extraña sensación reconfortante, como estar envuelto en un manto de luz. Pero entonces, justo cuando el calor comenzaba a sentarse, sintió una sacudida aguda, una punzada gélida de frío que atravesó el calor. Como un cuchillo, su respiración se atascó en su garganta mientras la oscuridad de la visión avanzaba, arañando los bordes de su mente. Concéntrate. La voz de Sark atravesó la neblina. Urgente, ahora, no dejes que te abrume. Donovan apretó los dientes, luchando por mantener el control. El calor se estaba desvaneciendo, siendo consumido por los oscuros tentáculos que buscaban arrastrarlos, pero algo, en lo profundo de él, reprimió una fuerza obstinada e implacable que se negaba a ceder. Con una última oleada de voluntad, obligó a la oscuridad a retroceder. El calor inundó su cuerpo. Jadeó, abriendo los ojos. El mundo. Recuperando la concentración, Setter se paró frente a él. Su expresión era de cautelosa aprobación. Eres más fuerte de lo que esperaba. Humano, pero esto es solo el principio. Donovan se secó el sudor de la frente. Su corazón seguía latiendo aceleradamente. ¿Qué demonios era esa oscuridad?
Sar respondió con gravedad, ya está dentro de ti, pero ahora tienes un arma. La pregunta es, ¿puedes usarla antes de que te consuma? El pulso de Donovan seguía acelerado. El peso de las palabras de Sar se asentó en la oscuridad. Ya estaba dentro de él. Sintió un sudor frío correr por su espalda, pero se obligó a sí mismo a mantenerse firme. Ya no era solo un soldado. Era algo más, atrapado entre dos mundos. Respiró hondo. Ordenó sus pensamientos. Estás diciendo que ya me infectó esta cosa. Infectado no es la palabra correcta. Selor dijo con voz mesurada. No te ha atrapado todavía, pero el hecho de que puedas sentirlo, significa que estás conectado a ello. Esa conexión puede ser tu mayor fortaleza o tu perdición. Donovan dejó escapar un suspiro de frustración, frotándose la nuca. Esto no es exactamente para lo que me apunté. Sabes que solo soy un tipo que intenta sobrevivir aquí afuera, no un conducto de energía intergaláctica. La mirada de Sor se suavizó por un momento. El borde gélido de su comportamiento se desvaneció ligeramente. Ninguno de nosotros está realmente preparado para los roles que debemos desempeñar, pero los humanos siempre han prosperado en circunstancias imposibles. Por eso te eligieron. Sus palabras tenían un peso extraño, pero no había tiempo para pensar en el creciente misterio de su participación. La oscuridad que se arrastraba era real y, si lo que ella decía era cierto, no les quedaba mucho tiempo. Lo consumió todo. Donovan se enderezó, encontrando su mirada. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo puedo evitar que esta cosa se propague? Hizo un gesto hacia la consola detrás de ella, donde una serie de glifos alienígenas parpadearon en la pantalla. Necesitamos localizar la fuente de la perturbación. La anomalía no es estática, se mueve, desplazándose por el espacio, pero hemos rastreado su camino hasta un sector no muy lejos de aquí. Si llegamos a tiempo, aún podría haber una forma de contenerla. Contenerla. Donovan repitió, hace que parezca que ya lo has intentado antes. La expresión de Sark se oscureció. Lo hemos hecho, pero nuestros métodos fallaron. Creíamos que podíamos simplemente aislar la perturbación, separarla de la energía de la que se alimenta, pero cuanto más la aislábamos, más crecía, alimentándose de la poca resistencia que ofrecíamos. Esta vez necesitamos un enfoque diferente. Tu conexión con ella puede ser la clave. Donovan no estaba del todo seguro de a qué se refería, pero asintió de todos modos. De acuerdo, digamos que llegamos a este sector. ¿Qué se supone que debo hacer exactamente una vez que estemos allí? No soy un experto. En campos de energía alienígena o lo que sea esto, los ojos de Sor brillaron con una intensidad extraña e ilegible. Te guiaré, pero la confrontación final requerirá más que tecnología, requerirá tus instintos, tu capacidad de adaptación para sobrevivir, para resistir. Ningún con ni máquina humana puede igualar eso. Donovan frunció el ceño, pero dejó de lado sus dudas. Si él era el único que podía detener a esta cosa, no podía permitirse dudar. Bien, vamos. Sar se movió rápidamente, introduciendo coordenadas en el sistema de la nave. Los glifos alienígenas en la pantalla cambiaron, indicando su nuevo rumbo mientras los motores rugían al encenderse. Donovan sintió un cambio en la trayectoria de la nave. Estaban en camino. Los dos permanecieron en silencio por unos instantes. El zumbido bajo de los sistemas de la nave llenaba el aire. La mente de Donovan se llenaba de miles de preguntas sobre la oscuridad, sobre su papel en esta pelea y sobre la comandante que estaba a su lado. No se parecía a nadie que hubiera conocido. Fría, calculadora, pero con una extraña intensidad que lo atraía, y a pesar de sus rasgos alienígenas. Había algo casi familiar en la forma en que le hablaba. Como si estuvieran unidos por algo más profundo que solo esta misión. Se aclaró la garganta rompiendo el silencio. Has estado luchando contra esta cosa durante siglos. Debes haber perdido mucho. La expresión de Sor se endureció más de lo que me gustaría contar. Mi gente una vez gobernó vastas extensiones de la galaxia. Nuestro imperio, sin igual en poder, pero éramos arrogantes. Creemos en la tecnología nos hizo invencibles. La oscuridad nos demostró que estábamos equivocados. Ahora estamos dispersos, rotos, apenas aferrándonos a lo poco que queda. Había una amargura en su voz que atrapó a Donovan. Con la guardia baja, era la primera vez que veía vulnerabilidad en ella. Y le recordó que bajo su apariencia alienígena, seguía siendo una comandante que había sufrido pérdidas como cualquier otra. Soldado, lo entiendo. Donovan dijo en voz baja, también hemos perdido mucho. Tierra, hemos tenido nuestra cuota de batallas. Algunas de ellas casi nos aniquilan, pero siempre hemos encontrado la manera de sobrevivir. Setter lo miró con sus ojos violetas,
buscando su rostro. Por un momento antes de volver a hablar, por eso te elegí. Donovan Walls, los humanos tienen una forma de desafiar lo imposible. Te enfrentas a la muerte y la destrucción, pero te adaptas, prosperas. Eso es algo que los Kagen nunca han entendido del todo. Donovan se encogió de hombros, inseguro de cómo responder. Invitados, somos tercos de esa manera. Sear. Permitió que un leve atisbo de sonrisa rozara sus labios. Sí. Quizás terquedad, eso es lo que necesitamos ahora. Antes de que Donovan pudiera responder, el sistema de alerta de la nave sonó, atrayendo su atención de vuelta a la consola. Los dedos de Sil sobrevolaron los controles. Su expresión se volvió sombría. Nos acercamos al sector, dijo. Su voz se tensó. La señal energética de la anomalía es más fuerte aquí de lo que esperábamos. Se está extendiendo más rápido de lo que esperábamos. Donovan apretó su agarre en la consola. ¿Cuál es el plan? Exhalar lo miró. Sus ojos afilados con determinación. Entramos, encontramos la fuente y luego haces lo que solo un humano puede hacer. El corazón de Donovan se aceleró cuando la nave salió de la curvatura. La pantalla de visión reveló un remolino de energía Oscu. Te y la destrucción, pero te adaptas, prosperas. Eso es algo que los Kagen nunca han entendido del todo. Donovan se encogió de hombros, inseguro de cómo responder. Invitados, somos tercos de esa manera. Sear. Permitió que un leve atisbo de sonrisa rozara sus labios. Sí. Quizás terquedad, eso es lo que necesitamos ahora. Antes de que Donovan pudiera responder, el sistema de alerta de la nave sonó, atrayendo su atención de vuelta a la consola. Los dedos de Sil sobrevolaron los controles. Su expresión se volvió sombría. Nos acercamos al sector, dijo. Su voz se tensó. La señal energética de la anomalía es más fuerte aquí de lo que esperábamos. Se está extendiendo más rápido de lo que esperábamos. Donovan apretó su agarre en la consola. ¿Cuál es el plan? Exhalar lo miró. Sus ojos afilados con determinación. Entramos, encontramos la fuente y luego haces lo que solo un humano puede hacer. El corazón de Donovan se aceleró cuando la nave salió de la curvatura. La pantalla de visión reveló un remolino de energía oscura en la distancia. Era diferente a todo lo que había visto antes. Un inmenso vacío girando y cabalgando como una entidad viviente que consumía las estrellas a su alrededor. Esto era el corazón de la oscuridad y de alguna manera, Donovan supo que el destino de la galaxia dependía de lo que hiciera a continuación. El vacío arremolinado frente a ellos parecía vivo. Sus arcillos de energía oscura retorciéndose y pulsando casi como si fuera consciente de su presencia. Donovan contuvo la respiración mientras observaba el caótico vórtice. No era solo una anomalía, se enfrentaban a algo mucho más siniestro. Algo que se sentía consciente, inteligente y hambriento. Los dedos de Zor danzaban por la consola. Su rostro estaba marcado por la concentración. Nos acercaré, pero debemos tener cuidado. Los campos de energía alrededor de la perturbación pueden interferir con los sistemas de la nave. La nave se tambaleó hacia adelante lentamente, como si empujara contra la atracción gravitatoria de la anomalía. Donovan sintió la atracción de sí mismo, una fuerza invisible tirando de él, royendo los confines de su mente. Casi podía oír un leve susurro como voces distantes que lo llamaban. No lo dejes entrar. Sar advirtió con la mirada fija. Cuanto más nos acerquemos, más intentará invadir tus pensamientos. Debes mantenerte concentrado. Donovan apretó los puños, obligándose a mantenerse firme. No iba a dejar que ninguna fuerza cósmica se metiera con su cabeza. ¿Con qué exactamente estamos lidiando aquí? ¿Es esta cosa sensible? Los ojos de Zor parpadearon con incertidumbre. No la entendemos del todo. Hemos encontrado restos de ella en el pasado. Pero nada de esta escala. Parece alimentarse de energía tanto tecnológica como orgánica. Consume y asimila, haciéndose más fuerte con cada vida que toca. El estómago de Donovan se retorció. No es solo un fenómeno natural, es un depredador. Seara sintió con gravedad. Sí, y si no lo detenemos, continuará extendiéndose por la galaxia, devorando todo a su paso. El peso de sus palabras se apoderó de Donovan. Ya no se trataba solo de él o del imperio que en sí fallaban. Toda la galaxia podría caer en esta oscuridad mientras se acercaban al borde del vacío arremolinado. Los sistemas de la nave comenzaron a parpadear. Las luces de advertencia parpadearon en la consola y el zumbido de los motores se volvió errático. «Mantenga el SAR», gritó su voz tensa mientras luchaba por mantener el control de la nave. «Los campos de energía están desestabilizando el núcleo».
Tendré que llevarnos manualmente. Donovan se apoyó contra el panel de control mientras la nave se sacudía violentamente. Cuanto más se acercaban, más intenso se volvía el polo. No era solo físico. Podía sentir la oscuridad presionando contra su mente, intentando abrirse camino. «Quédate conmigo», Donovan dijo Esther con los dientes apretados, sus manos firmes en los controles. «Casi llegamos». Con una sacudida final, la nave atravesó los bordes exteriores de la anomalía. Un vacío arremolinado los envolvió, pero dentro del caos había una calma inquietante. El temblor del cambio se calmó y la pantalla se llenó con una inquietante extensión oscura en el centro. El vacío, suspendido como un corazón en una red de zarcillos, era la fuente. Era una enorme esfera pulsante de energía negra. Su superficie ondulaba con tenues destellos de luz mientras absorbía todo a su alrededor. Donovan sintió un escalofrío recorrer su columna. Esto era el corazón de la oscuridad. La voz de Sar era baja y tensa. «Hemos localizado el núcleo. Ahora debemos actuar rápido antes de que nos detecte». Donovan tragó saliva, obligándose a concentrarse. «De acuerdo, ¿cuál es el plan?» Sear se giró para mirarlo. Su expresión era sombría pero resuelta. «Debes entrar en el núcleo». Donovan parpadeó, tomado por sorpresa. «Espera, ¿qué?» La oscuridad se alimenta de energía, pero también está atraída por la vida. Tu conexión con ella te convierte en el único que puede romper sus defensas. Una vez dentro, debes cortar la conexión del núcleo con la energía de la que se alimenta. ¿Y cómo exactamente? ¿Se supone que debo hacer eso?, preguntó Donovan con el corazón acelerado. Sear dudó por primera vez. Sus ojos delataron un destello de incertidumbre. «No sé». A Donovan se le secó la boca. Estaba a punto de entrar en el corazón de un depredador intergaláctico y ni siquiera tenían un plan sólido, pero no había tiempo para echarse atrás. La oscuridad se extendía y si no actuaban, todos quedarían consumidos. Respiró hondo, preparándose para lo que vendría. «De acuerdo. Hagámoslo». Selar se movió rápidamente, activando una serie de comandos en la consola. «Abriré una brecha en las defensas del núcleo. No será estable por mucho tiempo, así que tendrás que moverte rápido». Donovan asintió, poniéndose el casco de su traje y sellándolo. Lo consiguió mientras la nave maniobraba más cerca del núcleo. Sar extendió la mano y le puso una mano en el hombro. Su toque fue sorprendentemente suave y cuando levantó la vista, sus ojos violetas se llenaron de una extraña intensidad tácita. «Ten cuidado, humano», dijo en voz baja, «puede ser nuestro última esperanza». Donovan asintió con determinación antes de entrar en la esclusa de aire. La puerta se cerró con un siseo tras él y el silencio momentáneo se llenó solo con el sonido de su propia respiración. Sentía el corazón latir con fuerza en su pecho mientras observaba la oscura extensión que tenía delante. La esclusa se abrió y se lanzó al vacío. La oscuridad lo envolvió de inmediato. Su peso opresivo lo presionaba por todos lados. No era como el espacio. No había sensación de libertad, ningún vasto vacío. Esto estaba vivo, enroscándose a su alrededor, poniendo a prueba su determinación. Donovan impulsó su mente. Se concentró en el núcleo que tenía delante. Podía sentirlo latir, la presencia palpitante que lo llamaba, atrayéndolo hacia lo más profundo su agarre, las voces se hicieron más fuertes, sus susurros llenaban sus oídos intentando confundirlo, alejarlo, pero se obligó a concentrarse, bloqueándolos mientras se abría paso a través de la oscuridad y entonces lo alcanzó. El núcleo se alzaba ante él, una enorme esfera de energía negra arremolinada pulsaba con un ritmo casi hipnótico, acercándolo, instándolo a rendirse, pero Donovan no estaba allí para rendirse, estaba allí para detenerlo. Sin dudarlo, extendió la mano rozando la superficie del núcleo. En el momento en que hizo contacto, una onda expansiva de energía lo recorrió y, por un breve instante, todo se oscureció. Entonces sintió la conexión. La oscuridad estaba viva y ahora él también. Donovan jadeó cuando la onda expansiva recorrió su cuerpo. Sus sentidos, abrumados por la fuerza de la conexión, no era solo energía, podía sentir emociones, recuerdos y pensamientos de innumerables seres que habían sido consumidos por la oscuridad, su dolor, su miedo, sus luchas desesperadas por aferrarse a la vida antes de ser tragados por completo. Por un momento sintió que la oscuridad ya había ganado, como si lo hubiera llevado, pero en lo más profundo de su mente, una voz atravesó el caos. Luchaba. Era su propia voz, la voz del soldado que había sobrevivido a guerras, batallas e incontables adversidades. La voz que se negaba a rendirse. Podía sentir la oscuridad intentando arrastrarlo más profundamente, intentando arrastrarlo al olvido, pero no lo permitiría. Ni ahora ni nunca.
El agarre de Donovan se apretó en su núcleo y con todas sus fuerzas obligó a su mente a concentrarse. No estaba allí para ceder. Estaba allí para cortar la conexión, para detener esto de una vez por todas. Las voces de la oscuridad rugieron en protesta, pero las acalló, concentrándose en el débil pulso de energía que yacía bajo el caos. Allí estaba la fuente, el corazón de la oscuridad, la atadura que lo mantenía todo unido. «Lo veo», susurró para sí mismo. Su voz se mantuvo firme. Llegó más profundo, empujando más allá de la energía arremolinada, pasando por los susurros y los recuerdos, hasta que encontró la conexión. Era como una delgada hilo delicado pero increíblemente fuerte, uniendo la oscuridad al poder infinito del que se alimentaba. Ahora venía la parte difícil. Donovan sabía que no se trataba solo de fuerza bruta. La oscuridad había consumido miles de millones de vidas y la energía que contenía era más de lo que podía comprender. Si tiraba demasiado fuerte, podría liberar una oleada de poder que lo destruiría todo. Pero si no tiraba lo suficiente, la conexión se mantendría y la oscuridad continuaría su alboroto. Respiró hondo, concentrándose en el hilo. Lentamente, con cuidado, comenzó a desenredarlo. Al principio resistió la energía que lo empujaba, pero Donovan se mantuvo firme, concentrándose en cada movimiento, cada delicado giro del hilo. El sudor le corría por la frente mientras trabajaba. El esfuerzo exigía no solo su cuerpo, sino también su mente. La oscuridad aullaba en sus oídos. Los susurros se hacían cada vez más fuertes, más desesperados. Intentaba confundirlo, hacerle dudar de sí mismo. Las imágenes destellaron ante sus ojos. Su familia, sus amigos, todo lo que alguna vez amó. La oscuridad le mostraba lo que perdería si fallaba, pero Donovan no. Engañado, él sabía lo que estaba en juego. Tenía que mantenerse fuerte por ellos. El hilo comenzó a desenredarse. Ahora, la conexión se debilitaba más rápido. El corazón de Donovan latía con fuerza al darse cuenta de que estaba cerca, tan cerca, solo un poco más y la oscuridad perdería su control. De repente, una oleada de energía explotó desde el núcleo, impactándolo con la fuerza de un maremoto. Donovan gritó. Su cuerpo se convulsionó mientras el poder lo recorría. Por un momento, pensó que podría perder el control, que la oscuridad lo abrumaría, pero entonces lo sintió. Una mano fuerte y firme agarrándolo por el hombro. La voz del humano Zor, enfocado, atravesó el caos como una espada que lo enraizaba. De alguna manera, ella estaba allí con él. Su presencia era un ancla firme en la tormenta. La visión de Donovan se despejó. La oscuridad se alejó ligeramente con fuerza renovada. Apretó el hilo y tiró con un giro decisivo. La conexión se rompió. El efecto fue inmediato. La oscuridad se estremeció violentamente. El núcleo palpitó salvajemente mientras la energía que lo había sostenido comenzaba a colapsar. El vacío arremolinado a su alrededor tembló. Sus tentáculos retrocedieron mientras la fuente de su poder se cercenaba. Donovan sintió que un peso se levantaba de su mente. La opresiva presencia de la oscuridad se desvanecía. Se tambaleó. La espalda jadeaba en busca de aire, su cuerpo débil por el esfuerzo, pero había terminado. El núcleo parpadeó una última vez antes de colapsar sobre sí mismo. La energía negra se disipó en el vacío. Todo había terminado. Donovan flotó allí por un momento, mirando el espacio donde había estado el núcleo. La oscuridad se había ido, su poder se había roto. Había ganado, pero a medida que la adrenalina comenzaba a desvanecerse, se dio cuenta de cuánto había cedido en la lucha. Le dolía el cuerpo, su mente se sentía agotada y apenas podía mantener los ojos abiertos. La energía de la oscuridad le había pasado factura. La voz de Surk crepitó en su cal. «Donovan, ¿sigues conmigo?» Forzó una sonrisa, aunque ella no podía verlo. «Sí, todavía estoy aquí». Hubo una pausa y luego su voz se suavizó. «Lo hiciste», asintió débilmente, demasiado cansado para hablar. Un momento después, el rayo tractor de la nave se fijó en él, tirándolo hacia la esclusa de aire mientras lo llevaban al interior. La puerta se cerró con un siseo y se desplomó sobre el frío suelo metálico. Sus extremidades pesadas e inertes. Setter se quedó de pie sobre él. Su expresión. Insuperable por primera vez. Aunque no había frialdad en sus ojos, solo un silencioso respeto. «Has hecho lo que nadie más humano podría», dijo suavemente arrodillándose junto a él. «Nos ha salvado a todos». Donovan soltó una risita cansada. «Solo haciendo mi trabajo», pero mientras el agotamiento lo arrastraba a la inconsciencia un pensamiento persistía en su mente. ¿Realmente había terminado o simplemente había retrasado lo inevitable porque en las profundidades de la galaxia la oscuridad siempre espera resurgir?